Supercrack Estrella presenta Diaglo, que la misteriosa campana y las tecnologías secretas que busca la élite. Muchas de las armas secretas que los chinos quieren fabricar tienen que ver con los descubrimientos y inventos en la época nazi. Por ejemplo, China tiene un plan para captar más energía del sol, construir una central solar en el espacio con fines pacíficos, pero que en realidad es un arma de guerra que ya inventaron los nazis. Los nazis la llamaron el cañón solar estación espacial, ideada por Hermann Ober. Los nazis solo veían en esta idea una poderosa arma para ver arder el mundo. Efectivamente, Obert imaginó una estación espacial bautizada como Raumstation con muchas prestaciones que décadas después incluiría la Estación Espacial Internacional, con la peculiaridad de que esta iría equipada con un elemento muy singular. Un gigantesco espejo cóncavo de 100 metros de diámetro. En el contexto en que lo describía Obert, no tendría función destructiva o bélica alguna, por el contrario sus ideas estaban destinadas exclusivamente al avance científico, pero como era de esperar, los alemanes se vieron atraídos pronto por esta invención e imaginaron con ardor su potencial destructor. Así, en 1945 centenar y medio de ingenieros y científicos alemanes se pusieron manos a la obra en los centros de investigación y desarrollo de la aldea boscosa de Illersleben. Llamaron al proyecto Sonnengewehr, cañón solar en alemán. Persistiendo en su manía de hacerlo todo inmenso, calcularon que con una superficie reflectante de 3 kilómetros de diámetro bastaría para que este cañón solar fuese capaz de quemar toda una ciudad desde el espacio, concentrando sobre ella los infernales rayos solares, e incluso estimaron el tiempo que necesitarían para poner a punto el Sonnengewehr, aproximadamente unos 50 años, una estima con la que probablemente pecaban de optimismo. Cabe obviar que el proyecto apenas llegó a comenzar cuando les sobrevino la derrota. Los medios aliados dieron cuenta de esta noticia. Así, la edición de The Ottawa Journal del 28 de junio de 1945, pocos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, se hacía eco de las palabras del teniente coronel John Hackett, quien informaba de la intención frustrada de los alemanes de erigir una plataforma a 8.000 metros de altitud equipada con un gran espejo capaz de concentrar el calor solar en cualquier punto de la superficie terrestre para quemar determinadas zonas o evaporar cuerpos de agua con fines estratégicos. Que no era un cualquiera, puesto que se encargó de interrogar a un gran número de científicos alemanes, obviamente para reclutar a algunos y requisar sus invenciones, entre ellas el Sonnengewehr. El número de julio de 1945 de la prestigiosa revista Life también incluía un breve reportaje sobre las noticias frescas que habían traído de Europa los militares e interrogadores norteamericanos y daba más detalles sobre el espejo y la estación espacial. Haciendo suyas las ideas de Obert, los alemanes planearon instalar el espejo a unos 8 kilómetros de altura. Sin embargo, la fase de construcción ya se antojaba harto complicada, pues pretendían llevarla a cabo a esa misma altitud. Primero tenían que disponer de cohetes con la suficiente potencia como para alcanzar esa distancia, portando los módulos prefabricados que compondrían el futuro cañón solar. En segundo lugar, no se puede obviar la cantidad de cohetes, materiales y combustible que necesitarían para construir un espejo de 3 kilómetros de diámetro. Sea como fuere, y obviando estas dificultades, el cañón solar funcionaría a la vez como una suerte de estación espacial. El personal y los víveres necesarios para su supervivencia llegarían a bordo de cohetes que se incrustarían en el disco a través de un orificio que funcionaría como esclusa. Su interior estaría ser estas impulsivas productoras de oxígeno. Su manutención tendría lugar gracias a luces fluorescentes alimentadas por generadores que adquirirían a su vez la energía necesaria a través de diversas placas solares dispuestas en la superficie del disco. Para hacer frente a la microgravedad, los astronautas alemanes estarían equipados con botas magnéticas. El funcionamiento del cañón solar dependería de códigos mandados a la tripulación de la estación espacial desde Tierra. Tras ser decodificados, un ordenador activaría una serie de cohetes dispuestos en la cara externa del disco para orientar el peculiar rayo de la muerte hacia la ubicación ordenada para arrasar con todo. Sin embargo, ¿cómo canalizaría este espejo la luz solar sin achicharrar al personal de su interior? Parece que su superficie estaría perfectamente pulida y cubierta de sodio, un eficaz reflectante para evitar el sobrecalentamiento de las dependencias internas e intensificar la reflexión de la luz solar sobre el objetivo. Esta idea, aunque curiosa, no era ni mucho menos novedosa. Se dice que el sabio griego Arquímedes ideó un sistema de defensa muy parecido para repeler el asedio romano de Siracusa mediante una empalizada de espejos que concentrarían los rayos del sol sobre los navíos enemigos hasta hacerlos arder. China es un país que está apostando fuerte por las energías renovables.
De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, AEA, solo China controla el 50% de la producción de energías renovables, y los datos apuntan a que en 2040 China será el principal productor. Precisamente por esta fuerte apuesta no es de extrañar que el país quiera crear una estación solar de gran tamaño, pero no en nuestro planeta, sino en el espacio. Así lo ha hecho saber la China Academy of Space Technology, CAST, en el sexto foro de ingeniería China-Rusia, tal y como informa la agencia de noticias china Xinhua. El objetivo es tenerla lista para 2035, en poco más de 15 años. La academia ha dado algunos datos, como que se estima que pesará unas 200 toneladas, un Boeing 747 pesa 183,5 toneladas, y que producirá energía a nivel megavatio. De acuerdo a Wang Li, investigador de CAST, la estación de energía solar basada en el espacio capturaría la energía del sol que nunca llega al planeta. Al estar en el espacio, la central sería capaz de capturar la energía del astro Reed con independencia de las condiciones climatológicas de la superficie. Esta energía se convertirá en microondas o láser que se transmitirá de forma inalámbrica a la Tierra para ser consumida por los habitantes. Otra arma copiada a los nazis es la de soldados voladores. El sueño de volar es una constante en la historia, solo recientemente lo hemos conseguido con un éxito asegurado, aunque de un tiempo a esta parte la lista de inventos para surcar los cielos ha ido engrosándose paulatinamente. Algunos no han salido aún de las novelas de ciencia ficción o del cine, pero esto no quiere decir que no hayamos ido más allá. Los alemanes querían dar alas a sus soldados de asalto, un aparato que permitiese superar cualquier obstáculo orográfico rápidamente permitiría a las tropas avanzar mucho más rápidamente hacia sus objetivos o huir de sus enemigos y reorganizarse con gran eficacia. Algunos ingenieros habrían trabajado durante un tiempo en un aparato así a partir de 1944, un ingenio que gracias a películas como Star Wars nos resulta sumamente familiar, pero que es décadas más antiguo que el que aparece en la famosa saga cinematográfica. La idea era crear una división de élite que portara en sus espaldas estos aparatos, una suerte de mochilas propulsoras que permitieran dar saltos de entre 50 y 70 metros de altura por medio de dos tubos situados en la parte inferior de la mochila. Los propulsores serían pulsoreactores en miniatura semejantes a los de la bomba volante V1. Para su correcto funcionamiento y el mantenimiento de la estabilidad, los ingenieros habían de asegurarse de que ambas toberas se activasen al mismo tiempo y que a la hora de aterrizar se durmiesen a la vez. El consumo de combustible iba a ser elevado, 100 gramos por segundo y por cada unidad de propulsión, por lo que estos cohetes portátiles no estaban pensados para funcionar durante un periodo de tiempo prolongado. Aún así, para los aliados no habría sido agradable. Imaginemos por un momento centenares de Himmelsstürmer caminantes del cielo en alemán, saltando sobre las líneas enemigas con una facilidad pasmosa, o situándose en alturas inalcanzables y estratégicas, o disparando desde el aire ráfagas imperceptibles, o ahorrando bajas evitando los campos de minas. En fin, el caso es que solo podemos realizar un ejercicio de imaginación, pues estas máquinas jamás llegaron a entrar en servicio, como muchas otras porque la derrota se abalanzó sobre los nazis antes de lo que esperaban. En la actualidad, primero fueron las destrezas aéreas del ex campeón mundial de esquí acuático Frank Zapata durante el desfile militar de las Fuerzas Armadas de Francia, luego fue el Reino Unido el que no quiso quedarse atrás y mostró a Richard Browning, un ex integrante de la Infantería Real, utilizando un traje que le permitió sobrevolar un estrecho del Canal de la Mancha. Todas estas demostraciones dieron pie a la duda: ¿cuál es la utilidad real de los soldados voladores? Ambas presentaciones generaron un gran impacto en los medios, en especial la de Frank Zapata, que logró cruzar el Canal de la Mancha el pasado 4 de agosto, pero pocos son los que creen que esto pueda tener una aplicación certera en los campos de batalla. Son meras demostraciones de potencial tecnológico que, en muchos casos, sirven para probar un concepto o vender la idea a una corporación. La máquina del tiempo que inventaron los nazis, la campana, y basado en las investigaciones independientes del periodista militar polaco Igor Witkowski y el británico Nick Code, el impulso final para el arma definitiva y por exigencias de la guerra, se aceleró a partir de enero de 1942 y bajo el nombre en clave de Tor Puerta, que fue efectivo hasta agosto de 1943. A partir de ese momento, Tor fue dividido en dos subproyectos, Kronos y Laternentrager. Como es lógico, ambos se referían a la máquina base la campana, pero sobre dos áreas de interés. Una era física y la otra médico-biológica.
Los nombres eran tremendamente sugerentes. Thor y Cronos podían traducirse como puerta y tiempo y la Terntrager como quien porta la luz. Ya se podía observar que tras estos nombres había un interés en monitorizar el tiempo o una ingeniería del tiempo. Por ello, se podía afirmar que los alemanes habían abandonado cualquier investigación sobre la teoría de la relatividad con su espacio plano y habían entrado de lleno en una hiperrelatividad donde se conjugaba la ingeniería de la curvatura espacio-tiempo y las consecuencias prácticas de esa ingeniería con el objetivo de dominarlas. Por ello, el significado de esos nombres codificados apunta a una física totalmente diferente, radical y exótica para los estándares habitualmente aceptados entonces y ahora. En aquel momento y con el desarrollo alcanzado, la campana tenía dos funciones operativas militares y científicas. Por un lado la posibilidad real de viajar en el tiempo que posiblemente se llevó a cabo y por otra el desarrollo de una nave antigravitacional que permitiese vuelos espaciales sin restricciones de ningún tipo aplicando la energía de gravedad cero. Si bien la campana a primera vista podía parecer una máquina simple, los resultados de su funcionamiento contradecían esta primera impresión. La máquina y su forma recordaban evidentemente a una campana con la base cerrada y sobre un pedestal, cuya altura era de unos 3 metros por 2 de diámetro en su parte baja más ancha. Die Glocke, la misteriosa campana nazi que anulaba la gravedad. El proyecto tuvo que ser desmantelado por causas mayores. Del primer equipo de 7 científicos liderados por el físico Walter Gerlach tan solo sobrevivieron 2 personas. El resto murió por causas desconocidas, aunque algo podríamos intuir, y si esto fue así, solo podemos imaginar el número de prisioneros que también fallecieron envenenados por trabajar tan cerca de la campana. De hecho, se ha sugerido que se emplearon seres humanos como conejillos de indias para estudiar los efectos de esa radiación sobre la fisiología humana, algo que ya era demasiado común por entonces. Además, en las transcripciones de los interrogatorios a Sporenberg aparecería el nombre del Dr. Ernst Grawitz, maestro del infame Dr. Mengele, lo que aumentaría la probabilidad de este extremo. El proyecto de Riese acabaría siendo descubierto por algunas de las potencias vencedoras del conflicto y trasladado a alguna ubicación desconocida al final de la guerra para continuar con su desarrollo. En este punto Koch y Witkowski divergen, pues el primero opina que la campana fue llevada a Estados Unidos mientras que el escritor polaco asegura que fue custodiada en Sudamérica. Según Witkowski, la ruta de evacuación del proyecto de Riese pasaba por Noruega y fue dirigida por el Comando Especial de Sporenberg. La campana nazi pudo ser escondida en alguna parte de Noruega. Eso explicaría la cantidad de casos de viajeros del tiempo encontrados en este país, como la famosa fotografía de Oslo, Noruega, donde se puede ver a una mujer en el año 1890 hablando con un teléfono móvil. En Noruega ocurrió otro caso de viajera del tiempo, con el caso de la mujer de Isdal. Es un misterio que ha intrigado a Noruega por cerca de 50 años. En noviembre de 1970, el cuerpo gravemente quemado de una mujer fue encontrado en un lugar remoto del valle de Isdalen, en Noruega. Alguien había cortado las etiquetas de su ropa y rasgado las marcas distintivas de sus pertenencias como una forma de impedir que pudiera ser identificada. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados, disfraces e identidades falsas, pero nunca pudieron resolver el caso. 46 años después, la policía noruega y periodistas del sitio de noticia noruego NRK reabrieron la investigación. Ahora, el análisis de la dentadura de la mujer indica que pudo haber venido de Europa y sugiere un área precisa del viejo continente en la que pudo haber vivido. Esta es la historia de la mujer de Isdal y el rastro de pistas desconcertantes que dejó. En la mañana del 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus 2 hijas jóvenes vieron un cuerpo en el valle de Isdalen. El cadáver estaba tendido sobre unas rocas, con los brazos extendidos como la posición de un boxeador, típica de los cuerpos que han sido quemados. Isdalen es conocido por los lugareños como el Valle de la Muerte, un sitio en el que la gente del medioevo se suicidaba y en el que algunos excursionistas habían resbalado y caído en medio de la niebla en la década del 60. Pero la mujer de Isdal no parecía ser una excursionista. La policía encontró que la mujer se había quedado en los siguientes hoteles utilizando los siguientes nombres. Genevieve Lancier, de Louva Inn, se quedó en el Hotel Viking, de Oslo, desde el 21 al 24 de marzo de 1970. Claudia Tillel, de Bruselas, se quedó en el Hotel Bristol, en Bergen, del 24 al 25 de marzo. Claudia Tillel, de Bruselas, se quedó en el Hotel Scandia, también en Bergen, del 25 de marzo al 1 de abril. Claudia Nielsen, de Geut, se quedó en Knaupellet, de Stavanger, del 29 al 30 de octubre.
Quedaros con el nombre de esta ciudad noruega Stavanger. La policía finalmente encontró algo en una nota codificada, pero no proporcionaba ninguna evidencia de que ella fuera una espía. En cambio, parecía ser un registro de los lugares que la mujer visitó. Por ejemplo, el código 22 o 28P significa las fechas 22, 28 de octubre, de que se encontraba en París. O 29PS es el día en que viajó de París a Stavanger. O 29S coincide con la fecha de su llegada a Stavanger, 29 de octubre. Y o 30BN5 coincide con su estancia en Bergen, del 30 de octubre al 5 de noviembre. Este es el lugar donde puede estar la máquina del tiempo inventada por los nazis aquí en Stavanger. Por esta razón estaba aquí la mujer de Isdal, la misma viajera del tiempo que aparece en una fotografía de Oslo en 1890 con un teléfono móvil. Aquí también en Stavanger se pierde la pista al desaparecido de Wikileaks, el señor Arjen Kamuis, que seguramente estaba detrás de estos viajeros del tiempo y de la máquina del tiempo llamada Kamapa Nazi. Los efectos personales de Arjen Kamuis, un colaborador holandés de Wikileaks desaparecido en Noruega desde hace 3 semanas, fueron hallados en un fiordo del país, indicó la policía este miércoles. Un pescador encontró el martes varios objetos flotando en el agua que pertenecen al desaparecido, indicó la policía en un comunicado sin detallar cuáles son. Kamuis, un experto en ciberseguridad de 47 años considerado un asociado del fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue visto por última vez el 20 de agosto cuando abandonaba su hotel en Bodø, en el norte del país escandinavo, donde estaba de vacaciones. La desaparición, considerada extraña por Wikileaks, alimenta varias teorías en las redes sociales. La policía apunta por su parte a 3 hipótesis. La desaparición voluntaria, que incluye el suicidio, un accidente o un acto criminal. No hemos avanzado lo suficiente en nuestra investigación como para poder eliminar o confirmar una de estas 3 teorías, dijo a la AFP el inspector Enharte Waya. Mantenemos abiertas todas las posibilidades, añadió. Los objetos fueron encontrados en cerca de Coenflaget, a unos 50 kilómetros al este de Bodø. La policía y los socorristas están rastreando la zona, tanto en el agua como en la superficie, indicó Waya. Según Ansilla Van del Est, una amiga del desaparecido, Kamuis no mostraba absolutamente ningún signo de querer desaparecer. Al contrario, tenía muchos proyectos, tanto privados como profesionales, dijo a la AFP. Según los investigadores, el holandés habría tomado el 20 de agosto un tren de Bodø a Rognan, un poco más al sureste. Según Wikileaks, tenía un billete para un vuelo el 22 de agosto que salía de Trondheim y en el que nunca embarcó. El misterio se acrecienta además por el hecho que su teléfono fue detectado el 30 de agosto por una antena de telefonía cerca de Stavanger, suroeste, a más de 1600 kilómetros de Bodø. La policía no sabe si fue el propio Arjen Kamuis el que lo activó. El lunes, 2 investigadores holandeses llegaron a Bodø para colaborar con sus colegas noruegos en sus investigaciones. Según las fotos publicadas en las redes sociales, Kamuis lleva gafas, tiene el pelo rubio y barba. La organización Wikileaks es conocida por publicar documentos comprometedores de la diplomacia y del ejército estadounidense. Según Ansilla Van del Est, las relaciones entre Arjen Kamuis y Wikileaks han sido exageradas por la prensa, ayuda a varias organizaciones dándoles consejos en seguridad informática, entre ellas Wikileaks, indicó. Su fundador, Julian Assange, un australiano de 47 años, está refugiado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres para escapar a la justicia estadounidense, que quiere juzgarle por la publicación en 2010 de documentos militares y diplomáticos. El misterio se acrecienta además por el hecho que su teléfono fue detectado el 30 de agosto por una antena de telefonía cerca de Stavanger, suroeste, a más de 1600 kilómetros de Bodø. La policía no sabe si fue el propio Arjen Kamuis el que lo activó, el mismo lugar donde también estuvo la mujer de Isdal, el lugar donde está la máquina del tiempo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.